Otros pueblos, una serie mítica documental remasterizada para conservar su calidad, que ha cumplido 30 años y con la que este verano viviremos una aventura multicultural y multiétnica por el mundo entero. Dirigido y presentado por el antropólogo Luis Pancorbo, un programa que muestra la diversidad del conocimiento del mundo, una travesía por territorios heterogéneos y dispares que podrán disfrutar de nuevo los que ya lo vieron y descubrirlo los más jóvenes. Una manera de conocer distintas costumbres y de aprender a respetar y tolerar lo diferente. Desde más chavo me he dedicado a mí mismo. La compensación que tenemos al bajar es, en el aspecto económico, es renumerable, pero considero que también nos hace falta más remuneración. Henry Santos, cosas alucinantes, cachuenda, Catama Isena, Catama Choyana, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Este país es un país fundamentalmente con una identidad muy acusada, con una personalidad muy fuerte. Esto cualquier extranjero lo ve claramente, ¿no? Al mismo tiempo es un país en donde las tradiciones están vivas, tanto las tradiciones prehispánicas como las tradiciones españolas y las del México independiente. Mexicanos. El mexicano sigue dentro del laberinto de la soledad. El mexicano no trasciende su soledad. Al contrario, se encierra en ella. Habitamos nuestra soledad como Filoctetes su isla.
no esperando, sino temiendo volver al mundo. Hace ya 35 años, Octavio Paz desentrañó a los mexicanos en un libro maestro para comprenderles, El laberinto de la soledad. Por ejemplo, Paz vio a sus paisanos como estas plantas, jugosas por dentro, espinosas por fuera. El cactus también está solo en las duras sierras y mesetas mexicanas. Por donde cabalga el mexicano entre cactus y magueyes, parece una tierra y una gente evidente, tierra y gente obvia y solar. Es por desconocer su intrincado laberinto interior, la faz real de un pueblo cuajado de mestizajes. Como colmo o cliché de mestizaje es esta Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México. Dioses precolombinos que no han acabado de morir en las ruinas de sus templos. Españoles que aportaron cruz y lengua. Y por fin una independencia exaltante, aún prometedora, aunque el dictador Porfirio Díaz ya avisara: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. También diría Paz, un pueblo de máscaras, indescifrable por tanto. El mexicano es un ser que cuando se expresa se oculta. Sus palabras y gestos son casi siempre máscaras. Pero tras 35 años, el laberinto de la soledad refleja aún al mexicano, o bien Octavio Paz lo reescribiría. Bueno, habría cambios importantes, pero esencialmente sería el mismo libro. Una de las cosas que más me ha impresionado, después de tantos años de haber escrito esas páginas, es la persistencia de ciertos rasgos. Esto confirma una idea que tengo desde hace mucho tiempo, que las sociedades cambian lentamente. Los hombres modernos hemos adorado el cambio, somos creyentes del cambio rápido, violento, evolución, revolución, son palabras que usa todo el mundo. Sin embargo, la verdad es que las sociedades cambian muy despacio. Vivir, morir. En México aún tienen una frontera tenue. En la gran noche del 1 al 2 de noviembre, nadie duerme en el lago de Pátzcuaro, ni los vivos ni los muertos. Como almas sin pena, a veces como fuegos fatuos, los barqueros tarascos sacan hoy sus redes mariposas. Los indios tarascos de Michoacán velan toda la noche a sus muertos, si bien en el resto de la República de México hoy es noche blanca y tampoco se duerme. Vivir, morir, esa es la cuestión, pero en México la responde Paz, no Shakespeare. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino del vivir. Todo empieza, o nada empieza, al amanecer del día 2 de noviembre de cualquier año. Al alba, el lago de Pátzcuaro es brumoso, ligeramente irreal. Rumbo a Yanitzio, la isla en medio del lago donde viven los muertos, se puede creer todo. Incluso la bella leyenda de la princesa Mintzita. Iba a casarse con el príncipe Itziguapa cuando llegaron los conquistadores. Nuño de Guzmán apresó al rey Chichinza, pero su hija Mintzita quiso rescatarlo ofreciendo el fabuloso tesoro que está bajo las aguas de este lago de Pátzcuaro.
Su novio Itziguapa fue a sacarlo, pero se vio atrapado por las 20 sombras de los remeros que le escondieron bajo las aguas. Itziguapa se convirtió en el 21º guardián del tesoro sumergido. Pero tal día como hoy, despiertan todos los guardianes del tesoro. Emergen del lago los espectros al oír las campanas de muertos y van a recibir las ofrendas como si estuvieran vivos. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Eso es lo que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, algo que es particularmente evidente un día tal cual hoy, el Día de los Muertos, en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro. Aquí, a la sombra de la estatua del cura Morelos, héroe de la independencia, viven unos 2.500 indígenas tarascos una vida cotidiana modesta y apacible entre el turismo y la pesca. Pero sobre todo viven la muerte con una indiferente familiaridad. Oh Madre llena de dolores, acerque cuando esperemos. Nuestras almas entremos al mundo. Yo te amo, Dios mío, de mi corazón. Detesto mis culpas, te pido el... La familia Reyes, comerciantes de Janitzio, es puro purépecha, que es como los indios tarascos se llaman a sí mismos. Ha venido el rezandero temprano. Son las 8 de la mañana del Día de Muertos. Se les murió Patricia. Patricia tenía 8 días. Les quedan otros 3 niños, Pedro, Juana y Elsa. Pero en la familia Reyes no existe desesperación por una muerte tan brutal y tan reciente. Han hecho su arco de cempasúchiles, han colocado panes y dulces, naranjas y plátanos que la niñita Patricia ni siquiera llegó a probar. Cuando el pecador se salve, ruegos, hijo, al Señor. Tras los rezos del rezandero, la familia se reúne para un ágape en memoria de Patricia. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, dice la descarnada sabiduría popular española. Pero para los purépechas, comer pan de muertos y beber chocolate con canela es también una especie de comunión con su hija. Si sienten dolor, será muy adentro de los pliegues de su alma indígena. Luego, las mujeres y los niños de la familia Reyes, mientras los hombres hoy no serán ajenos al trago de tequila, agarran el arco de flores y van al Camposanto, sito en la parte alta de la isla. Por la mañana se celebra la llamada Velación de los Angelitos, Quetzitacua Zapicheri en Tarasco. En cambio, por la noche es la velación de todos los muertos, adultos y niños.
Hay como una satisfacción contradictoria por la muerte de un ser inocente. No solo es una creencia cristiana, la del limbo, umbral del paraíso. Aquí late también la creencia prehispánica. Los niños de corta edad y los que nacían muertos iban derechos al cielo 13º, que es de donde procedían. Allí había un gran árbol de leche que les alimentaba durante su infancia eterna. Esta es la velación particular de los angelitos en memoria de la niña Patricia. Tenía 8 días, pero la familia Reyes así no le olvida. En idioma purépecha, la Noche de Muertos es Animecha Quetzitacua. Se vela al difunto, se le traen sus comidas favoritas en vida, incluso sus tragos preferidos, tequila o mezcal. Ante los arcos de cempasúchiles, las flores de muertos, una quieta resignación. La misma resignación ante la vida como ante la muerte. Es una velación intranscendente, nada dramática, ningún gesto de dolor aparente. Esta indiferente aceptación mexicana de la muerte tiene raíces precolombinas. La vida se prolongaba con la muerte, y a la inversa, dice Paz que acontecía entre los antiguos mexicanos. Por ejemplo, aún hoy los indios tarascos recuerdan vivamente a su protector, el presidente Lázaro Cárdenas. Los aztecas creían en Mictlán, la patria de los muertos. Mictlán tiene 9 infiernos bajo los 13 cielos, 9 infiernos con 9 ríos que las almas debían cruzar. Cuando era de noche en la tierra, el sol amanecía en Mictlán. Pero entre los aztecas no existía noción moral, ni buenos ni malos. La vida después de la muerte depende de los dioses. Y la mejor suerte será la de quienes murieron cumpliendo los deberes que se les encomendaron al nacer. O sea, solo los no elegidos por los dioses, quienes rompieron su karma o destino, irán al peor infierno de Mictlán, el del norte, región de la noche, el lugar sin puertas ni ventanas. Pero su otra vida allí es corta y termina en la disolución total del ser. Yo vine a ofrendar a mi niña y por ser hoy Día de los Muertos a eso venimos. Y la ofrenda que traemos pues es por la niña que tenemos aquí. Y las ofrendas que traemos pues es fruta nada más como guayabas, plátanos, naranjas, manzanas. Pues es todo lo que traemos, las veladoras, las flores. En la casa pues les ponemos las ofrendas de comida como un pedazo de queso en chile colorado o pescado, o corundas, tortillas o patos en chile colorado. En México se come a la muerte. La muerte es una calavera de azúcar. Aquí en Pátzcuaro, durante las fiestas de los muertos, numerosos puestos callejeros venden los típicos dulces de difuntos. Mira, Pepito, mira el muertito, mira. Mira.
Déjalo caer. Ahora vuélvelo a jalar, mira. Calaveras de azúcar, pero incluso ataúdes comestibles. Comerse la muerte es tal vez la forma más festiva de desdramatizarla. Día y noche arde el océano Atlántico aquí, en la sonda de Campeche. Los mexicanos extraen su petróleo sobre todo de las entrañas del mar y dan a estas plataformas nombres de dioses mayas. Chac Akbatun Pool Istok. Ya los indios, antes del descubrimiento, usaban aceite de piedra como medicina, pegamento, impermeabilizante y como incienso para sus ritos religiosos, incluso para blanquear las dentaduras. Una inmensa riqueza hoy, 3 millones de barriles diarios. Petróleo que bastaría para enderezar un país, el México hoy no basta para paliar la deuda externa, ni para paliar el oficio de Manuel, comer fuego por las calles de la capital a cambio de una moneda de 10 pesos. Gano un poquito más de donde trabajaba yo, porque yo trabajaba de pintor o jalatero, pero me pagaban muy poco. Pues me daban 400 pesos y esos 400 pesos me lo daban por trabajar toda la semana. Entonces esos 400 pesos no me servían ni para comer. Es que a veces se cohíbe uno, ¿no? ¿Cómo le digo? Cuando tiene uno pues, un problema así con ¿cómo le diré? Con una persona conyugal, pues ya ve que la mente de uno ya no trabaja igual, ¿no? O sea que yo, a pesar de que tuve ese problema con mi mujer, pues yo no me achicopalé, ¿no? ¿A quién corresponden los males de los mexicanos? ¿A los conquistadores? ¿A sus propias burguesías? ¿A sus políticos a menudo corruptos? México es un país siempre con la revolución y la muerte como referente, como lo vio estremecedoramente Diego Rivera en este mural del Prado titulado Sueño dominical de una tarde en la Alameda. Aquí escribió con inmensa polémica una frase lacerada y luego borrada: Dios no existe. México mágico y hasta cierto punto inverosímil. En la Alameda está esta estatua de la Malgré Tout, porque la hizo un escultor manco. México es la Malgré Tout. Como hubo un cierto México imposible, el del general Santana, autollamado dictador perpetuo que vendió medio país a los Estados Unidos y que mandó enterrar su pierna, perdida en combate, en la Catedral de México.
una pierna a la que se rindieron los máximos honores militares. México entrañable, sin quitar lo buñuelesco. El día 15 de septiembre, en esta gran plaza del Zócalo, se celebra el Grito, recuerdo del grito de Dolores, lanzado en la ciudad de Dolores por el cura Hidalgo como fulminante de la independencia. En el día del Grito, una gran muchedumbre se pone a gritar aquí «¡Viva México!». Pero hay un grito todavía más esclarecedor. ¡Viva México, hijos de la chingada! Para Octavio Paz, pocos rasgos tan representativos del mexicano como el de chingar, pues en definitiva aquí se está a la contra, y en definitiva todo en la vida consiste en la adopción de una de las dos posturas, o chingar o ser chingado. Tlaloc, el dios de la lluvia, vertía agua de 4 jarras inagotables. Algunas lluvias bienhechoras y otras nefastas. Con su sonajero de niebla, Ayochicahuautli, convoca a las nubes de la lluvia. Estas cabezas de basalto, algunas de 30 toneladas, hablan del fasto del misterioso reino olmeca, adorador del jaguar, progenitor de culturas ya en el siglo X a.C. Monte Albán, cumbre de la cultura zapoteca y mixteca en Oaxaca. Una explanada artificial sin pozos ni manantiales. ¿Por qué se haría esta acrópolis a 2000 metros de altura? Los danzantes de Monte Albán. Tal vez casos clínicos, bajorrelieves aún indescifrados. Mitla y sus vallas de cactus que guardan templos ornados con grecas y dibujos geométricos. Con ellos, los mixtecas estilizaban a la serpiente emplumada. Palenque, en la selva de Chiapas, el lugar mítico y mágico de los mayas, el gran imperio del sur. Como grande fue el imperio azteca del norte, aglutinador de otras muchas civilizaciones del Valle de México. Piedras presagiosas, la memoria de México. Como es memoria también este árbol de la noche triste. Me he dado cuenta cada vez de un modo más claro, más profundo también, de que muchos de los rasgos de México son inexplicables sin España. Incluso se puede decir que hay muchas cosas españolas en México que ya en España han desaparecido. Bajo este ahuehuete lloró Hernán Cortés su inicial derrota. Hoy algunos extremistas lo han quemado, pero es una historia encerrada en la sangre de México después de que los propios dioses abandonaran a los antiguos mexicanos. Esto es Teotihuacán,
el lugar donde los hombres se hicieron dioses. Y concretamente, este es el templo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un motivo muy importante en las culturas precolombinas. Es la serpiente emplumada. La serpiente emplumada para los aztecas era el espíritu divino, el dios bueno que conducía al camino de perfección. Aunque, por cierto, Lawrence, en la novela del mismo título, La serpiente emplumada, no cree exactamente eso. Para Lawrence, Quetzalcóatl dejó de ser Dios bueno para ser Dios alentador de perfidia y destrucción. Creó el mundo arrojándose a una hoguera de Teotihuacán. Y yo estoy en el umbral. Estoy pisando la frontera. Soy Quetzalcóatl, señor de ambos caminos, estrella entre el día y la oscuridad. Los españoles llegaron del este, de Tlapayán, por el mismo mar por donde Quetzalcóatl desapareció en el horizonte. Eran blancos como la serpiente emplumada. Enarbolaban una cruz y el vestido de Quetzalcóatl estaba sembrado de cruces, símbolo de las 4 direcciones del mundo. Es decir, Moctezuma creyó en la profecía del fin de una era cósmica y el principio de otra, y consideró a Hernán Cortés un mensajero de los dioses y más en concreto el emisario del antiguo dios tolteca, la serpiente emplumada. Según Paz, la conquista de México sería inexplicable sin la traición de los dioses que reniegan de su pueblo. Porque hoy en México se vive la era del quinto sol, el sol del temblor. Han perecido los 4 soles precedentes, el sol del jaguar, el del viento, el del fuego y el del agua. Y los mexicanos, abrumados por la desnutrición, la desigualdad, la corrupción, la pobreza, las lacras de siempre, de cuando perdieron el favor de su gran dios, la serpiente emplumada, aguardan el terremoto con el que fatídicamente terminará el quinto sol. El mexicano, atrapado en el laberinto de su contradicción, no se entiende sin evocar el cruce de dioses, ni el más reciente cruce de sangres. Aunque siguen existiendo casi 4 millones de indios puros en México. Los últimos supervivientes del pueblo maya son los lacandones. Al sur del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, sobreviven no más de 400 lacandones. La conquista poco les afectó y así, hasta hace solo 2 o 3 décadas, han podido proseguir modos y costumbres de raíz maya en las selvas chiapanecas del Quetzal y la Caoba. Viven en caribales o caseríos aislados en un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados. Hablan el maya clásico y si bien vistan ya como algunos mestizos, muchos conservan su atuendo típico, los hombres una túnica y las mujeres jubón y falda. Compran arroz y otros víveres a los comerciantes ladinos o mestizos que guisan con modos y en utensilios que denotan su irreversible aculturación. Y aunque sigan fabricando arcos y flechas, también usan escopetas del 22, porque son indigentes pero ricos. Sin embargo, al dinero le llaman taquín, caca de oro. Con él compran juguetes y ya envuelven el ají y los frijoles en bolsas de plástico. Entre los 400 lacandones hay diversos estadios de aculturación. Aquí en Lacanyá ha aparecido el camión, la escopeta, la avioneta y la máquina de coser. Asimismo se llaman en maya Hachquinik, la verdadera gente. 400 almas sobre las que se han escrito más libros de antropología que habitantes.
Domingo, en su hamaca, cuenta cuentos a su hija. Pero las historias lacandonas hoy están teñidas por la melancolía de la impotencia. Les han talado sus caobas y están en un quinto sol de agonía cultural. Está haciendo flecha para matar paloma. Cualquiera los pájaros pueden matar con esto. Domingo explica sus flechas, pero sabe manejar igual de bien la carabina. Y también puede matar un venado, todo. Cualquiera mata un venado y mata a los jabalíes. En esta ambigüedad, la verdadera gente, los lacandones, últimos señores de la selva maya, conservan paradójicamente una arrogancia y una serenidad muy mexicanas ante su desintegración. También pueden matar un chango, todo, cualquier cosa que mate ahí. También los pescados. Son como frisos roídos o bajorrelieves desgastados de Palenque. Y cuando el último lacandón se ponga los pantalones y se corte la melena, habrá acabado la última página del Popol Vuh, el libro maya de las creaciones del mundo. Las raíces de todas las cosas vivientes están unidas. Cuando cae un árbol, cae también una estrella del cielo. Antes de cortar una caoba, se ha de pedir permiso al señor del bosque y al señor de la estrella. Cuando un árbol poderoso es talado, cae una estrella del cielo. Oh María, Madre mía, oh consuelo de mortal, apárame de guiarme a la patria celestial. Decía Lawrence en Mañanas de México que la conciencia india es diferente y fatal para la nuestra. Nuestra conciencia es diferente y fatal para el indio. Los dos modos, las dos corrientes no deben unirse nunca, ni siquiera deben reconciliarse. Sin embargo, el sincretismo que estos indios mazatecos han alcanzado entre sus honguitos mágicos y la religión católica dan una nueva onda, la mágica, del sincrético mexicano actual. Fue un banquero de Nueva York, Gordon Wasson, quien reveló al mundo la persistencia del chamanismo mazateco y de los hongos en 1953. Son las ceremonias del Teonanacalt, que según el padre Motolinía del siglo XVI significa carne de Dios. Esta es Huautla de Jiménez, la capital de los hongos en el estado de Oaxaca. El cliché del México solar se pulveriza entre estas constantes nieblas y los aguaceros que embarran un pueblo con caracteres surrealistas como Huautla de Jiménez. Aquí se hizo famosa María Sabina, una curandera mazateca que hoy tiene 96 años. Y se conocieron las propiedades de los Nixito, los santos honguitos con que los mazatecos creen y curan. Y también, por qué no decirlo, se divierten, entrando en dimensiones psicodélicas
que les abstraen de las brumas de su vida. Hay un 75% de las personas que sí acuden con el curandero, aun cuando asisten a mi consulta, pues sí existe un gran porcentaje, por lo que pues creemos que sí está muy arraigado la cuestión de la toma de hongos y la cuestión de curanderos en esta región. Realmente nos sentimos a la vez pues un poco pues distraídos en ese sentido en nuestras consultas, ya que pues se nos opone ciertas cuestiones mágicas. Los mazatecos son unos 100.000 indios, hablan más su idioma que el castellano. Su vida ordinaria está aún desgajada del tráfago moderno. Sus mujeres son hábiles bordadoras y en sus bordados no es raro que reproduzcan, pese a la neblina de Huautla, los vivos colores de los viajes del hongo. Esta gente cree en los hongos, tal vez porque cree en los duendes y en los sustos que estos producen. Yo fui a lavar y en el pozo es cuando este niño se me fue enfermando y muchas gentes me decían que ese pozo era muy malo, que por qué me fui a meterme allí porque está chiquito el niño y el niño se me fue enfermando porque luego salen esos señores o son duendes del pozo, salen a lavar, a comer y al mediodía es muy malo. Y en esta forma lo voy a limpiar el niño con huevo, con ruda, así para que se limpie, que se regrese el niño donde está, en ese pozo, porque los duendes ahí se encuentran. Cuando se sufre de espanto en México hay que levantar la sombra. La ruda limpia, pero también la madre tratará de chupar el mal de su hijo. En esta forma se limpia a los niños cuando se asustan. Así se limpian los niños cuando se asustan. Les voy a contar de los honguitos. Se le da los honguitos cuando los niños ya no comen. Cuando nosotros también las personas grandes ya no, cuando nos da miedo, cuando se asusta uno, en cualquier pozo, en cualquier lugar que vayamos, a donde nos cansemos también, se nos dan los honguitos para que con eso nos curemos. Porque los hongos alucinógenos son santos para los mazatecos y sirven para curar cuerpos y espíritus. En nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Gelasia es una de las curanderas más famosas de Huautla, ahora ya que María Sabina, por su vejez, ha pasado a ser un mito. Ha preparado un verdadero altar bajo la sorprendente desincronía de la Virgen de Guadalupe. Ha prendido velas
Enciende también el copal, el incienso sagrado. Padre misericordioso, hongos alucinantes que agaje. Y empieza sus letanías e invocaciones a esta carne de Dios, que son los 3 tipos de honguitos de Huautla. El pajarito, que crece en los troncos enmohecidos, el derrumbe, que se da en la tierra húmeda, y el San Isidro. Hoy ella y su paciente van a comer hongos San Isidro, los que más frío dan al principio de la alucinación, los que crecen en las boñigas del ganado. Mientras comen carne de Dios, hongos santos, invocan a la Santísima Trinidad, pero sería más propio invocar a Xochipilli, el dios azteca de las flores. En el Códice Vindobonensis se ve incluso a Quetzalcóatl enseñando hongos, flores, a otros dioses. Wasson no los llama alucinógenos, sino enteógenos, Dios dentro de nosotros. Porque a diferencia de los psicodélicos, los alucinógenos o los psicotomiméticos, los hongos enteógenos proporcionan una experiencia divina. Y en la especie de estado de trance que se produce a los 20 minutos de comulgar con los honguitos, la curandera y su paciente empiezan a entrar en otro mundo, poblado de colores que no hay en la naturaleza, de sensaciones que aumentan y difieren a las que se dan normalmente con los 5 sentidos y que aumentan su introspección y su conocimiento. No es sugestión, es estar arrebatado por la psilocibina, la sustancia alucinógena que contienen los hongos mazatecos. En este estado, las curanderas mazatecas, la verdad es que a menudo curan, en efecto, y purifican a menudo las raíces del mal. Mientras en nuestra cultura el hongo se aparejaría a la droga, en la cultura mazateca el hongo se apareja a la trascendencia. Y al igual que hace siglos su forma de rezar, de religarse con lo divino, tiene este puente mágico del hongo, santito, niños, carne de Dios. Pero sierras y valles de Oaxaca no solo contienen magia. En el estado de Oaxaca se fabrica una bebida terrible, némesis, venganza, le dice Lowry, el mezcal. Y de todos los mezcales, el más desesperado, el mezcal de gusano. La mula muele cansinamente las pulpas de maguey, el ágave del que se destila el mezcal, del cual el tequila es una mera variante. Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también, dicen los mexicanos. Escribe Lowry, autor de Bajo el Volcán, que en el mezcal está esa fuerza divina o demoníaca de México aún hoy sin aplacar, oscura como la tumba en que yace el cónsul. De estos ágaves, en particular de esta variedad, maguey espadín, los oaxaqueños de Matatlán cortan las pencas, las hojas.
y con palancas mineras extraen la raíz, como una piña, que es lo que irá a la destilería. Mezcal viene del nahual melt, agua, e iscali, cocido, no confundir con mescalina, alcaloide alucinógeno del peyote. Casi todas las casas de Matatlán tienen patios donde cavan unos hornos donde cuecen los magueyes. Toda la fabricación de este aguardiente de 43 grados es casera. Y 3 son los mezcales: blanco minero, mezcal de pechuga, pero con reales pechugas de guajolote, de pavo, y mezcal de gusano. Aun sin poner gusanito en la botella, el mezcal es un punto y aparte de las bebidas. Lo decía el cónsul: es la bebida de la que nunca puedo creer, aun cuando la llevo hasta mis labios, que sea verdadera. Solo Veracruz es bello y que chinga su madre Jalapa. A diferencia del mezcal, un destilado que surge tras la conquista, el pulque, siempre de maguey, era la bebida sagrada de toltecas y aztecas y hoy la bebida más barata y más popular. Esta pulquería se llama Los Cacarizos, literalmente los picados de viruela. El México del Averno, el desconsolado país abandonado por la serpiente emplumada, el país en el quinto sol, bajo el volcán del mezcal y el pulque, el humano México del trago. Borracheras lenitivas, reparadoras, olvidantes o causantes de agresividad. El México de las orgullosas peleas por nada, incluso donde matar y ser matado es una mera fatalidad. Aquí el albañil, el electricista, el empleado acuden al rito, porque es un rito beber el jugo viscoso del maguey. El pulquito, pues ahí ven cuando vengo del trabajo. Yo soy plomero y aquí vengo cuando bajo del trabajo. Primero mi trabajo y después esto. A las 3:20, como a las 9:44, desgreñados al alba y pálidos a medianoche, pero siempre puntualmente inesperados, sin trompetas, calzados de silencio, en general de negro, dientes feroces, voces roncas, todos ojos de bocaza, se presentan Te devoro y te vomito, Tli, mundo inmundo, carnazo, carroña y escarnio. Ninguno y los otros, que son mil y nadie, un minuto y jamás. Por México DF van estos ambulantes ofreciendo toques. Y le circula la sangre, desarrollamos el cuerpo. Como desambramientos, el cuerpo se encuentra recontento como no hubiera trabajado. Quien quiere puede probar lo macho que es. Paga unos pesos para recibir unos toques. No hubiera trabajado yo antes. Significa recibir una fuerte descarga eléctrica y saber aguantarla. Oh, mira, lo tengo bien agarrado. Es decir, se paga por soportar el calambre. Bajo el volcán de sus humanas pasiones, el mexicano, tal vez por el cortocircuito de sus diversas herencias y sangres, tiene una fuerte concepción de sí mismo, defensa de sí mismo. En ese sentido surge el cliché del machismo.
Dice Samuel Ramos que el machismo mexicano esconde un sentimiento de inferioridad al que se responde con una protesta viril. Quien mejor asumido lo tiene es este hombre, Emilio Fernández, el Indio, un director de cine atrapado por sus propios fantasmas en su casona de Churubusco. Un artista que dice todo sin hipocresías y que confiesa haber balaceado un día a su propio ángel de la guarda. Pero tenemos nosotros también el amor, la exigencia y el respeto a la mujer. Y a la mujer, el símbolo más grande que puede existir en sexos, no hay ni el toro Miura, ninguna especie que tenga el valor de independencia y de jerarquía como el gallo. Por eso en México el símbolo del mexicano, por humilde que sea, por fregado que esté, es un gallo. Y el que es buen gallo en cualquier palenque canta. Y no creo que exista entre los más humildes de los mexicanos en que se le provoque y que no le toque a su país, México, porque canta. En México, como se ha dicho, que son refranes españoles, como en México no hay dos, no, pero no es eso. Es que en México el símbolo del mexicano es el gallo. A los 9 meses de llegar Hernán Cortés a México, nacía el primer mestizo. Y tampoco se había visto un caballo antes de los 16 que trajo Cortés. Pero desde entonces el mexicano ama al caballo y en una escala de sublimaciones el macho mexicano se hace charro y es un jinete. Un decreto real, en 1528, prohibía a los indios, bajo pena de muerte, cabalgar, aunque fueran nobles. Pero pasó el tiempo y el mexicano montó a caballo. En torno al charro corre toda la retahíla de los clichés mexicanos. Charro es el dicho, un caballo para llenar tus piernas, un gallo de pelea para llenar tus bolsillos y una mujer para llenar tus brazos. Pero en la riqueza de sus trajes y en el dominio con que practica en un lienzo las diversas suertes del jaripeo, el mexicano, estereotipo de sí mismo, alcanza también una vital dimensión de signo humano. Son los mexicanos, un pueblo hermoso en lo contradictorio, amantes de la muerte, pero capaces de vivir la vida con una intensidad que no es frecuente en otros pueblos.